Hola, sexigenarias. Y sexigenarios. Os damos la bienvenida a una nueva temporada que arrancamos con mucha fuerza. Y con mucho ritmo. Los que nos conocéis de otras temporadas sabéis que de vez en cuando nos gusta hacer un repaso sobre lo que hemos vivido, cómo hemos evolucionado y, en definitiva, cómo hemos llegado hasta aquí. Hemos visto las portadas de nuestra vida, los anuncios que nos marcaron, los crímenes que recordamos, la evolución de la moda, las películas que nos marcaron. Y hoy toca la banda sonora de nuestra vida. Hay canciones que más que escucharlas, las vivimos y han dejado mucha huella. Mi vida está muy unida a la música, por culpa de mi padre. Incluso estudié solfeo y piano, aunque nunca lo terminé. Y además mejoré mi inglés traduciendo las canciones de los Beatles. En mi casa, una casa de 11 hermanos, solo había una televisión, pero en cambio había radios en todas las habitaciones. Así que en solo unos metros podías oír a María Dolores Pradera, a Conchita Velasco y a Los Brincos. Y en el cuarto de estar había un pedazo de equipazo de música donde mi hermano Miguel ponía Supertramp a todo trapo. Nos estamos poniendo un poquito nostálgicas, ¿verdad? Y en esa nostalgia, además de la música, entra de lleno la forma en la que la escuchábamos. Del vinilo y del cassette a las playlists en el móvil y del mejor rock de la historia al reggaetón. Bueno, empezamos este viaje y lo hacemos de la mano de J.F. León. Bienvenido, periodista, divulgador, colaborador habitual de Onda Cero en programas como Más de Uno y La Cultureta, y dirige el canal y los podcasts Rock and Roll Animal, Top 10 o Let's Rock Radio. Bienvenido, JF. Muchísimas gracias por venir a nuestro podcast, aunque a ti te queda todavía un poco para convertirte en sexigenario. No tanto, pero sobre todo gracias a vosotras por invitarme y sobre todo por haberme descubierto vuestro podcast, porque gracias a vuestra invitación entré en vuestro canal y me lo he pasado fenomenal. Y todavía me queda alguno por disfrutar, pero os tengo estudiadísimas y sobre todo me lo he pasado muy bien y no sé, me parece fantástico cómo os reinventáis y esas ganas que tenéis de hacer cosas. O sea, felicidades y gracias. Muchas gracias a ti. JF, para empezar, ¿qué significa para ti la música? Ya sé que esto es muy amplio, pero inténtalo. Para mí la música es prácticamente todo. Es una forma de vivir, es pasión, es un empuje vital, son emociones. Y os podría decir que casi, ojalá no me gustara tanto la música, porque quizá algunas facetas de mi vida habrían sido mejores si no me hubiera entusiasmado tanto esto, pero es mi compañera de vida y de cualquier instante. ¿Y por qué te dedicaste profesionalmente? ¿Por ese amor? Sí, yo empecé a coleccionar discos prontísimo, con 11 años, típico viaje del colegio en el autobús, los hijos del profe de francés que tenían pues tráfico de influencias para acceder al radiocassette y pusieron los Beatles y aluciné. Yo, claro, venía de escuchar Parchís y cosas de esas, las cosas que se escuchan de niño, ¿no? Mi madre canturreaba algo del dúo dinámico, pero en casa no había música. Y flipé con los Beatles y empecé a comprarme cassettes. Luego me hice heavy, ¿no? Porque había que ser un duro y todas esas cosas, ¿no? Había que pertenecer a alguna tribu cuando la adolescencia y todo eso. Pero luego ya fue creciendo y se convirtió pues en mucho más que para casi todo el mundo es pues la compañera durante una etapa, la banda sonora pues de vivencias muy importantes, los primeros ligues, los primeros desvaríos en discotecas y demás, pero para mí fue mucho más, para mí era una presencia constante hasta el punto de que casi todo en mi vida giraba en torno a la música. Entonces, claro, al final, aunque yo pues, estaba estudiando una carrera, al final mi vida era todo música, todo música, todo música. Y empecé a colaborar primero en fanzines y luego se dieron una serie de carambolas pues, para que entrara en una revista prestigiosa como Ruta 66, en otras, luego en El País de las Tentaciones, a la vez que El País en Onda Cero y no he parado. Y la vida te llevó por ahí. Sí, ya sin remedio, ya a estas alturas sin remedio. Y encantado. Sí, encantado, pero insisto, yo creo que si hubiera vivido con un poquito menos de pasión la música, creo que profesionalmente la música no me ha dado cosas que me podría haber dado, una estabilidad que me podría haber dado otra profesión,
incluso lo que yo estudié y se suponía que yo estudié ingeniería de caminos, me queda medio curso para terminar. O la enseñanza, yo me he dedicado a dar clases de matemáticas y física durante 25 años. Y yo creo que habría tenido más estabilidad económica con la música. Fijaos que por culpa de eso, por culpa de la música, monté un restaurante, pero la pandemia a la porra. Así que me arruiné y ya con 50 y tantos dije, ¿qué hago? ¿Me reinvento o sigo para adelante? Voy a seguir para adelante. Y estoy muy contento ahora. Pues de todas maneras, para tu consuelo te diré que los oyentes agradecemos que te hayas dedicado a esto. Porque lo que Me lo tú dicen, me lo dicen. transmites en la radio, o sea, nosotras no te conocíamos de nada, te conocíamos de seguirte en la radio, y es que transmites un entusiasmo por la música que llega a un montón. Y para todos aquellos, que somos muchos, para los que la música es importante, no a tu nivel, pero es importante por lo que ha significado en nuestra vida, es muy de agradecer, es como una inyección de optimismo. Así que gracias por el esfuerzo. Pues de nada, te mentiría si te dijera que eres la primera que me lo dices, te mentiría, pero sí, ya no hay vuelta atrás. Siempre he pensado, esa pregunta que te hacen a veces de que te llevarías a una isla, creo que lo que más triste me pondría sería no poderme llevar música. Entonces, habría que inventar algún aparato que fuera solar o algo así, pero que siempre tuviera música. Bueno, te puedes llevar unas placas solares para alimentar. Tú fíjate, el día del gran apagón, creo que fue 28 de abril, no teníamos electricidad, pero yo tenía unos cuantos power banks, tenía mi móvil y dentro de mi móvil tenía canciones guardadas, un playlist de Spotify que tenía almacenadas dentro. Así que ese día, llevando la contraria a toda la humanidad, bueno, toda la humanidad no, a toda España que se paró, se detuvo, yo hice un podcast. Tenía mi portátil con batería, tenía un micrófono muy parecido a este y tenía la música de aquí. Qué previsor. No, a ver, es que siempre tengo música y no puedo estar pendiente de tener cobertura o no para tener música. Y entonces lo llamé, fue un top 10 especial, que es el que tengo para mis suscriptores de Patreon, y lo llamé Pinchada a la luz de las velas. Y es que lo hice a la luz de las velas. Mira, había tanto que hablar que al preparar este podcast lo que hemos pensado es dividirlo por décadas, porque además en música o en moda las décadas son muy relevantes. Sí, Entonces, vamos a ir cronológicamente. como Y queráis. vamos a empezar por los 60, que aunque a ti no te pilló, pero para nosotros fue una década tan importante. Porque tú eres generación X, ¿no? A ver, depende. Yo nací en el 68. En Estados Unidos sería boomer, pero en España, aunque en teoría somos boomer, no, al revés, perdón. En Estados Unidos seríamos generación X, pero es que en España el baby boom fue con retraso con respecto a Estados Unidos. Entonces ahí hay un decalaje que deberíamos aplicar y en España yo creo que hasta mediados de los 70 somos boomers. En Estados Unidos, claro, en Estados Unidos, sin embargo, el corte de boomer a generación X creo que está más o menos en mi edad, más o menos. Pues a pesar de que para mí antes de los 60 la música es la pera, porque no puedo olvidarme de toda la música No, porque el rock maravillosa. de 50, el Claro, blues, por todo Dios. aquello que había, claro, el country. Jazz incluso. Sí, bueno, no, sí, si lo vamos. pero vamos, Charleston si me voy y- más atrás, claro. hasta la clásica, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, vamos a empezar en los 60, que es nuestro año, ¿eh? Así que cronológicamente empezamos, si te parece, a hacer un recuento de todo lo que ocurrió. ¿Qué música crees que fue más importante en esa década? Hombre, yo creo que obviar a los Beatles, ya no porque sea mi grupo favorito, sino cambiaron la industria. Elvis había generado una gran revolución en los 50 con el rock and roll, quizá un poquito de apropiación cultural, porque era una música más negra que blanca, Un poco mucho, sí. y la llevó a todo el mundo. Eso fue muy importante, esa revolución. Pero la de los Beatles yo creo que fue superior, porque tuvo más efecto duradero, más consecuencias. Convirtió a Gran Bretaña en la potencia mundial de la música. Y fijaos que además el rock and roll y el blues, que en Estados Unidos ya estaban un poco casi de modé, porque a finales de los 50 casi todos los del rock and roll se fueron a la porra. Elvis al ejército, Chuck Berry a la cárcel, Little Richard se vuelve predicador, Buddy Holly se muere,
Eddie Cochran se muere. Jim Vincent, enfermito. Carl Perkins también. O sea, fue una cosa como que el rock and roll desaparece, como quien dice. El blues, pues, estaban olvidadísimos. Al blues prácticamente lo mató el rock and roll a nivel de popularidad. Y entonces de repente unos tíos blancos de Inglaterra, en Liverpool unos y otros en Londres, los de Liverpool más rock and roll, lo que decían el Mercy Beat, con los Beatles a la cabeza, pero con otro montón de grupos. Y en Londres más blues, con los Stones, consiguen que esa música que en sus raíces en Estados Unidos, ya os digo, está un poco pasada de moda, lo vuelven a poner en primera plana, lo devuelven a Estados Unidos cuando se produce la primera gira de los Beatles a principios del 64, con lo que llamaron la British Invasion, o sea, la invasión británica musical, cambiaron todo el panorama musical en los 60. Entonces, para mí los Beatles fue la revolución. Sí es cierto que los grupos de chicas de los 60 que estaban antes y coexistieron con los Beatles me alucinan. El soul que luego surgió a partir de la Motown, a partir de James Brown, a partir de Ray Charles, a partir de Sam Cooke, todo eso me alucina, pero es que Areta. Aretha es mi cantante favorita. Yo tenía un dogo alemán de 65 kilos, Uy, una negra, Areta. que se llamaba Aretha. Falleció hace 4 años o así. Y, o sea, Aretha es mi voz, que sí, que me gustan Ella Fitzgerald, que me gusta Etta James, Billie Holiday, un montón de gente, pero Aretha para mí es la más grande. Y el soul es de lo que más escucho. Pero es que en los 60 también se hizo blues muy bueno gracias a que los británicos lo volvieron a poner de moda. Gracias a John Mayall, gracias a Eric Clapton. Empezó también en los 60 la psicodelia. Empezó el hard rock, que yo empecé siendo, después de los Beatles, fui heavy ahí con mis melenas y toda mi historia. Entonces, hubo tantas cosas. Los 60 es la década. O sea, si tuviera que quedarme con una década, sin duda sería con la de los 60. O sea, no te la acabas. Es En España. imposible. ¿Y en España? En España fuimos muy a rebufo, teníamos una situación política y social muy diferente, llevábamos ahí un retrasillo a nivel cultural, a nivel de libertades, pero fueron llegando grupos y conjuntos que decían, y cantantes como Miguel Ríos, Los Bravos. Los Bravos, Los Brincos, que por cierto se ha muerto alguien de Los Brincos, no recuerdo ahora mismo el nombre de su segunda etapa, hace poco, y, y todo, o sea, pero también mocedades. Yo qué sé, quiero decir que en España se produjo una explosión que quizá fue con un poquito de retraso y quizá también mirando mucho a lo que venía de fuera, a Gran Bretaña, haciendo muchas versiones, pero aquí hubo una riqueza interesantísima. Teníamos nuestros Beatles, por decirlo de algún modo, que eran los Brincos, aunque quizá fueran más parecidos a los Hollies. Teníamos los Salvajes, que eran como nuestros Rolling Stones, haciendo versiones en castellano de canciones de los Stones. Pero yo qué sé, Lone Star en Cataluña con Pere Gené, que eso era una locura, cómo evolucionaron y todo eso que se producía afuera, aquí lo teníamos, pero pues a pequeña escala. Pero vamos, una década para quedarse a vivir y aunque no sea la mía, como vosotras decís, en el momento en el que yo salto la música de mi generación, yo me pongo a investigar y evidentemente me voy buscando el origen de aquellas cosas que le gustaban tanto a esos músicos de heavy que yo admiraba. Y yo veo Gary Moore, esta canción. Me voy a Wikipedia, ya, ¿qué os voy a decir? En los 80. Entonces, no Eso es sé. pasa. Claro, pero les pasa En yo. Espasa no había música. Yo no sé, yo no sé cómo me enteraba. Me imagino que mirando en los créditos de los discos veía una canción de Gary Moore. Y veía Shapes of Things. Anda, si no es de él. Y ahí llegabas a los Yardbirds. Y de los Yardbirds saltabas, ya tenías claro quién era Eric Clapton. O veías Aerosmith, Train Get a Rolling. Y acababas encontrando a Johnny Burnett, llegabas al rock and roll. Y entonces ibas echando hacia atrás, y acabas escuchando cosas que suenan a disco de pizarra de los años 30, que hay que educar el oído y que no es para todos los públicos, pero bueno, ya os digo, es que soy muy loco. Yo creo que habéis cometido un error trayéndome, porque os voy a meter en una secta y en un agujero espacio-temporal que no sé cómo vais a salir. Eso, oyéndote escuchar, te va a ser imposible responder a la siguiente pregunta, que es la canción imprescindible. Una. A ver, De los 60. de los 60, ¿cómo eliges? Bueno, mi canción favorita de los Beatles
Si los Beatles es mi grupo favorito y tengo una canción favorita de los Beatles, pues supongo que esa, ¿no? El While My Guitar Gently Weeps, que además cuenta con la guitarra de Eric Clapton, que es de George Harrison, que es mi Beatle favorito. No me voy a comer más la cabeza. Te voy a decir esa, pero podrían ser evidentemente muchísimas. Pero sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? La mía es Here Comes the Sun. Wow, qué maravilla. Es otra. Además, Abbey Road. Pues ya si nos metemos en los Beatles, no vamos a salir de aquí. No, no, yo Sí, pero es que yo soy otra pirada. No, pero. A mí me escondía mi madre los discos, te lo juro. Un verano entero escondidos y yo llorando por las esquinas porque no podían soportar, porque eran 12 horas al día con los discos. Como cuando a los adolescentes ahora les quitas el móvil, ¿no? Igual, Igual. con el berrinche. Tú fíjate que yo, lo primero que me compré de los Beatles fueron recopilatorios. Primero una cassette que era Beatles Oldies, que era hasta el 65. Luego dos cassettes que eran Rock and Roll Music, 1 y 2. Y el primer disco, el primer álbum de los Beatles que me compré fue el Abbey Road. Y ahí está el Here Come the Suns, ahí está el Something, ahí está el Come Together, ahí están tantísimas Qué canciones. maravilla. A mí supongo que con mi faceta rebelde y esa Imagine me impactó un montón cuando la escuché. Pero yo creo que esa fue más tarde. Sí, yo Lennon en solitario, ya año 72 diría yo, quizás 73. Pues venga, vamos a los 70. Yo creo que los 60, es que los 60 dan para un podcast solo, ¿eh? Sí, sí. Vámonos a los 70, venga, en esta época aparecen los LPs así ya como más, porque hasta entonces parece como que teníamos más discos pequeños. El año 67 fue el primero en el que en la industria se vendieron más álbumes de 12 pulgadas que Los de 45. que los de 45 revoluciones, que eran de 7 pulgadas, que es el tamaño. Fue en el 67. Pero sí que es cierto que esa evolución del rock and roll, de lo de los Beatles, de la psicodelia, llevó a que hubiera un poquito más de virtuosismo, que los músicos se gustaran un poquito a sí mismos, ¿no? Y entonces eso llevó al rock progresivo. Paralelamente, el blues rock acabó degenerando, y no digo generando de una manera peyorativa, porque voy a hablar de generar en el heavy metal, y yo no, para mí no puede ser negativo. El rock sinfónico, y empezaron las canciones más largas. Eso se presta desde luego mucho más al formato LP que al formato single. Y se produjeron de todas formas a la vez un montón de movimientos. El folk había avanzado, quizá evolucionando a partir del hipismo, pero en Gran Bretaña estaban con el glam. Bowie, T-Rex, Sweet, Slade. Y en Estados Unidos, en Nueva York, estaba el CBGBs, que era un club que se montó en el 74, diría yo, aunque recogió la estela del Max Kansas City, que estaba creo que en Brooklyn, pero ahí empezó el punk antes que en Inglaterra, en realidad. ¿De verdad? Claro, con los New York Dolls, que ya se maquillaban, a la vez que en Gran Bretaña estaban con el glam, había algo allí. Allí surgieron los Ramones, ¿Verdad? y eso fue anterior al punk británico. De hecho, fue Malcolm McLaren, el manager que creó a los Sex Pistols en Londres. Él había estado en el CBGBs. Él fue manager de la última etapa de los New York Dolls. Él intentó llevarse a Richard Hell desde Nueva York a Londres y no quiso, Richard Hell, y le copió la imagen, le copió todo eso. La gira de los Ramones en el 76, creo que fue en Halloween, quizá. Bueno, da igual. Ahí estaban todos los chavales como esponjas aprendiendo y fue la explosión del punk. Pero claro, el hard rock, Led Zeppelin, en Australia AC/DC. Es que, ¿qué queréis que os diga? ¿Por qué tenemos toda la impresión entonces de que el punk era un movimiento que había surgido en Londres? Yo tenía esa impresión. Por culpa de los tabloides, por culpa del amarillismo, montaron más ruido, montaron más espectáculo. Acabó muy mal porque Nancy Spungen, la novia de Sid Vicious, apareció asesinada. Se le acusó a él, estuvo en la cárcel, lo sacaron con una fianza y luego murió él de una sobredosis. Ahí ya lo de ser punk ya empezó a estar mal visto, porque una cosa es que me relacionen con vomitar, con escupitajos, con pelos así, con imperdibles o lo que sea, y otra cosa es que te relacionen con asesinatos. Aquí ya el punk casi se muere como etiqueta y evoluciona
hacia la New Wave, la nueva ola, que fue lo que aquí acabó siendo ya la movida, ya con democracia y llegándonos todo lo que había ocurrido en los 70 en otros países, nos llegó aquí de golpe. Pero Y bueno, la fue una época, buena campaña de marketing, lo del punk de los 70 en Gran Bretaña. y la época en la que nos íbamos a Londres a Os por ibais. música. Nos íbamos. Yo no, yo era un niño de provincias y no salí. Yo fui a Francia en los 80 a algún intercambio. Había que comprar música en Londres, por Dios, no, Sí, allí no llegaba todo lo que suertudas, buscábamos. suertudas, suertudas. Yo no tuve esa oportunidad. Pero bueno, como tampoco gente de mi entorno iba, tampoco lo eché de menos, ¿no? Esos años yo lo que recuerdo, que recuerdo nuestros años de juventud, en los que éramos todos aprendices de DJs, haciendo nuestras propias mezclas en los cassettes que por primera vez podíamos Ujú. grabar. Entonces todos recibimos nuestro cassette, que se llamaba Lentas, que el O chico nos baladas, o regalaba. baladas. Sí, entonces eso era, bueno, toda una declaración de intenciones. Pero en unos años de música, por primera vez viajábamos oyendo la música en el coche, en vez de ir oyendo la radio solamente, con normalmente el programa deportivo que le gustaba a tu padre, ibas oyendo música con ¿tú hacías, cuando empezaste a hacer estas mezclas de música, cociendo? Yo, en el año 80 fue cuando empecé con los Beatles, quizás 79, y luego me hice heavy. Y digo me hice pues, porque fue una cosa más adolescente, aunque, bueno, pues es un estilo de música que todavía hay cosas que me gustan, ¿no? Y lo que vi es que podía tener más música si me la grababa que si me la compraba. Y bueno, mi casa era una casa humilde y mi colección fue más de grabaciones, ¿no? Un amigo tenía una doble platina y estábamos, joder, claro, claro, claro. Y ahí empecé a lo loco. Y yo recuerdo aterrizar en Madrid a estudiar en la universidad en el año 86, en octubre, y llegar con 500 cassettes. Solo veintitantas originales, el resto grabadas. Y estaba loco. Hay una anécdota muy, muy friki, muy friki. Bueno, a mí La SGAE te odiaba. yo no sabía que existía la SGAE y la SGAE no sabía que existía yo. Y éramos muchos los que grabábamos, ¿no? Pero hay una anécdota muy, muy buena. En el colegio mayor a mí me llamaban el heavy, porque me gustaba el heavy, y me dejé el pelo largo, cosa que en Ciudad Real no pude hacer por motivos parentales. Y claro, me venían ahí todos los cassettes y dice uno, yo creo que el heavy... No, alguien dijo, si no te las has oído. Y otro dice, yo creo que el heavy se las sabe todas. Bueno, hicieron una apuesta entre ellos y cogieron 10 cassettes al azar y las pusieron en un punto, rebobinaron intermedio al azar. Y la apuesta creo que era que yo tenía que adivinar el grupo. Les dije, el grupo, el nombre del disco, el nombre de la canción, el número de la cassette y qué había en la otra cara. Y el año en el que se grabó. Bueno, eso por supuesto, pero era una obsesión, Eras un friki. pero vamos, hasta límites insospechados. Qué bueno. Sí, qué bueno o qué ¿Lo malo, sigues quiero decir. teniendo? No, ya, a ver, es que el problema es, yo entonces tenía 500 cassettes, que a lo mejor eran 800 discos. Pero es que yo en casa tengo 18.000 compactos, quiero decir, no cabe, no cabe. ¿Quién en los años 70 en España estaba así a un nivel potente que te gustara? A ver, yo es que a nivel, en los años 70 no escuchaba música española. Bueno, sí, Parchís, Parchís. Miguel Ríos. Miguel Ríos. Claro, si nos ponemos ya en los 80 y echo para atrás, quizá Miguel Ríos me resultaba en aquella época un poco moña. Ahora me encanta ¿Te parecía moña? A ver, es que para mí, en los 80, cuando yo era heavy, para mí Miguel Ríos era moña. Quiero decir, ahora me encanta. Y su hija Lua es amiga y todo. Y me encanta. Pero para mí era moña. Lo que pasa es que sí que a principios de los 80, grupos que venían de los 70, pues como Leño, como Barón Rojo, Obús surgió ya en los 80, pues ese sonido de finales de los 70 de España a mí me gustaba. La movida no. ¿Por qué? Porque, fijaos, hay una cosa, como yo jugaba siempre baloncesto los sábados por la mañana, yo nunca veía la bola de cristal.
Y yo no tenía acceso en Ciudad Real, provincias, en mi casa sin música, porque mis padres no escuchaban, yo no tenía acceso a lo que era la movida. Pero al heavy sí, porque era heavy. O sea, lo tenía clarísimo que era heavy. Pero yo la movida la he descubierto ya cuando llegué a finales de los 80 a Madrid. Te sonaba quién era Alaska, cosas así, Radio Futura. Pero para mí no eran un referente musical, era, pues eso, hard rock, el heavy metal de los 70 bandas como Asfalto, como Topo, New, cosas así. Pero ya os digo, es una visión que en aquel momento fue bastante limitada o acotada, pero que luego con el tiempo sí que he ido corrigiendo, pero ya con un afán casi musicólogo en algún momento dado. Yo qué sé, me pongo a escuchar ahora a Cano Bar Rodrigo, Adolfo y Guzmán, y es una maravilla. O los Señor Íberos, Azul. Señor Azul, o Solera, esas bandas que no son tan populares como Los Bravos con su Back is Black, o Los Brincos, o Juani Junior, o Camilo Sesto, pero para mí es eso, en torno a Cano Bar Rodrigo, Adolfo y Guzmán, está todo, o sea, es una... Pero son cosas que yo no viví de primera mano, ha sido todo, ya os digo, Posterior. sí, Claro. buscarlo en plan musicólogo, como quien dice, musicólogo wannabe, por decirlo de algún modo. ¿Qué disco es el imprescindible de esta década de los 70? Puf. Mira, después de los Beatles, yo diría que mi banda favorita son Led Zeppelin. Lo que pasa que mi disco favorito de la historia es el Led Zeppelin 2, pero es del 69, entonces no me sirve. Pues me voy a ir con otra de mis bandas favoritas, y es de los 70, que son AC/DC, AC/DC. Es de lo que más me gusta de la etapa heavy. Aunque en aquella época, como AC/DC eran un poco más rock and roll, no eran como Iron Maiden o como Judas Priest o como Metallica. Valoro más a AC/DC ahora que en aquel entonces. Y mi disco favorito de AC/DC no es el más popular, pero me flipa, es Power Age. Un disco del 70 se editó en el 78, creo que se grabó en el 77. Y es un disco sin grandes hits de la banda, pero no sale de mi coche, quiero decir. Por supuesto grabado para que no se estropee el original, pero el Power Age es una cosa que llevo ahí. Tengo unos cuantos discos que van ahí en mi coche y no se mueven. No tengo un coche viejo, entonces todavía tengo CD. Oye, es que en los 80, que es cuando aparece el CD y los Walkman, que además nos los robaban, ¿no te acuerdas? Entonces había que llevárselo, iba todo el mundo con el Walkman debajo con el radiocassette debajo del brazo. ¿Qué ponías tú en tu Yo Walkman? que no tenía coche. No tenía Ah, coche, yo no tuve coche hasta los 90 y algo. claro. Entonces sí que me hacía cassettes y cuando iba con el coche de mi padre, ¿Le pues... obligabas a ponerte música? No, a mi padre no había quien le obligara a nada. A mi padre no se le podía obligar nada. No, de todas formas, yo En con esa eso... época no obligábamos a ningún padre a Por nada. eso, no, pero yo de todas formas, como me fui a estudiar a Madrid, o me vine, mejor dicho, en el 86, yo ya fui un poco desprendido de los lazos. A ver, varios los quiero, lógicamente, y todo eso, pero que no he tenido tanta vida en común con ellos. Mi vida se trasladó enseguida a Madrid, cosa que mis padres se arrepienten de haberme obligado a estudiar caminos. Y no, pero bueno, sí que recuerdo ya, cuando ya con coche en los 90, el coche de mi novia, sí que recuerdo que en aquella época, eh, recuerdo cassettes que me hacía yo recopilatorios superadas ya las cassettes de baladas de los 80, para baladas 1, baladas 2, baladas 3, baladas 4, baladas 16, os lo juro. De hecho, ya no puedo con las baladas, o sea, no, tengo intolerancia, es como lo de la anisakis, quiero decir, ya no, que no puedes volver a... No, de verdad, no puedo ya con las baladas. No puedo con las baladas. La balada de Scorpio es una mierda, perdón. No, paso de las baladas, no puede Ni ser. de Aerosmith. No. Y ya, pero ya con mi coche, aunque era de mi novia, y cassettes, pues recuerdo con mucho cariño una cassette doble de la Creedence, otra de los Doors, otra de los Stones, la de los singles del sello London, que era su sello en Estados Unidos. Y luego recuerdo un cuádruple compacto que se llamaba Top of the Pops, que me lo pasé a cassette, en 3 cassettes, y que fue mi entrada al soul. Y eso fue a principios de los 90, y tenían un poco de todo de soul, pero bueno, también se colaba alguna de los Beach Boys, o yo qué sé, si yo tuviera un martillo de Trini López. Pero los Beach Boys sí que eran moñas.
A ver, sí, pero yo ya en aquella época, ya, fijaos que nos hemos saltado a los 90, volveremos a los 80, pero, quiero decir, pero fijaos que en ese momento yo ya estaba muy desprejuiciado. Entonces ya no, ya, yo me flipaba ya con el Rock and Rio, no, 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 no. Pero es que me habéis preguntado por el coche. Sí, Y yo como claro. voy con un poco Claro. de delay con vosotras, os he llevado a los 90. Pero porque echamos para atrás, ¿eh? Sí. Lo echamos rápidamente. En los 80 eran en los años en los que apareció una novedad música absoluta que fueron los vídeos de la MTV Sí. y de todo esto. ¿Recuerdas? No. No. Lo recuerdas y más tarde. Claro, ¿sabes lo que pasa? Ciudad Real. Mm, los 80 sobre todo eran los vídeos con parabólica. En mi casa no había parabólica. Ah, Me vine a Madrid a estudiar en el 86. En mi casa tampoco había vídeo. No hubo vídeo hasta que lo compramos mi hermana y yo en el 92, creo. Y yo, total, para ir en verano, o sea, tampoco tenía mucho sentido. Entonces yo no viví eso de la MTV tan americano y todo eso, yo eso no lo viví. Yo, para mí, los 80 fueron heavy metal, videojuegos, el Spectrum, yo estaba todo el día jugando, sacan muy buenas notas, porque yo pues atendía muy bien en clase, mi padre era maestro, mi abuelo era maestro, mi madre era maestra, yo atendía muy bien en clase y sacaba muy buenas notas, y luego baloncesto. Entonces mis 80 fueron peculiares. Y encima tenía novia fuera de Ciudad Real, la tenía en Granada, con lo cual tampoco salía a ligar. Entonces fui un niño muy raro, un poco incluso repelente, podríamos decir, asocial. Sí, 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 no, ya era muy raro. Yo me juntaba con 4 flipados que nos gustaban heavy, nos metíamos en una habitación que aquello olería a adolescencia, que no quiero ni imaginar, y nos pasábamos las tardes enteras escuchando heavy metal y jugando ahí con el Spectrum y al tenis, al fútbol, al no sé, al Manic Miner, a lo que fuera. Entonces mis 80 fueron muy raros. Pero claro, llegué a Madrid y digo, wow, la pues vamos a explosión. cambiar A los 90. No, la segunda mitad de los 80 es interesante. Mi llegada a Madrid. Claro, yo decía heavy. En Ciudad Real no me dejaban ni ponerme camiseta negra ni dejarme el pelo largo. Porque yo era el hijo de Pepe y Charo. Claro. Cuidado. Entonces llegué a Madrid. Despendole. Cambio de vida, cambio de novia, Madrid, colegio mayor, gracias a una beca de Muface que saqué. ¿Tiraste todos los CDs de lentas? Que CDs, te no, recordaban, cassettes, cassette, perdón. No, Que al te revés. recordaban a la novia primera. No, se las dediqué a la segunda. Se las dediqué a la segunda, que era compañera de caminos, de las pocas mujeres que había en la escuela de caminos en la vida de los 80, y me llevé a la guapa. Vamos a ver, el manchego con sex appeal y todo esto se llevó a la guapa. Y mi sueño era ir a la Sala Canciller, que era una discoteca heavy. Y era como, wow, ir a Radio del Pirata, Mariscal, Ay, el pirata. claro, toda esta gente, o sea, el heavy, o sea, para mí era como tú coges una botella de champán, cuando están los que ganan una carrera de motos o de coches y el champán es ¡fu! Pues ese fui yo. ¡Fu! Al llegar a Madrid, libertad, conciertos, nunca había ido a un concierto. Fue tremendo. Otra cosa es que el heavy que se hacía ya a finales de los 80 me empezara a gustar poco y dijera, pues oye, a mí me gusta la música y me empezara a abrir a otras cosas. Pero yo empecé a vivir ahí en realidad, por decirlo de algún modo. Yo hasta entonces había sido un hijo muy bueno y muy buen Y estudiante. llegamos a los 90. Buah, la continuación de esa efervescencia. Pero además, fíjate, ya con dinero, porque yo daba clases particulares y tenía pues dinerillo para comprarme cosas, yendo a conciertos, con un colegio mayor en el cual yo con mi beca estaba gratis. Una carrera que perpetraba, pero tenía que sacar unas cuantas asignaturas para mantener la beca religiosamente y no perderla, porque si no era un problema. Y la mantuve. Y empiezan movimientos. Claro, fijaos, yo después de lo de heavy dije, tiene que haber más, ¿no? Y claro, empecé a escuchar Queen, Dire Straits, Bruce Springsteen, Bryan Adams, Pat Benatar, los Smiths. Música más Police, para todos los públicos, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero a principios de los 90, de repente descubro la revista Ruta 66 y descubro una escena underground que yo desconocía. Yo pensaba que se inventaban los grupos. Digo, no conozco a nadie. Y me empecé a comprar grupos. Eso me pasa a mí ahora con los nuevos. Ya, pero claro, pero con 20 y pocos años y teniendo un montón de discos como yo tenía,
fue estimulante, pero a la vez un reto, un desafío. Pero ¿cómo que yo no sé de todo esto? Si dicen que esto está fenomenal y eso también. Y claro, empecé a comprarme discos al principio a ciegas y ya es cuando se jodió todo. Porque si en la música es amplia, el underground es interminable. Y surge Nirvana, surge pues, todo ese rollo del grunge, hay un revival punk. En los 90 hubo un Un revival, totum revolutum. claro, hubo un revival de todo. Y fue volverse loco. Pero encima yo ya empecé a lo loco, a lo loco, a lo loco, a irme a los 60, a los 70. Y los 90 fueron la década. O sea, es... Para ti es to- la década. Claro, porque viví todos esos movimientos que eran muy buenos para el rock de primera mano. Fui a una infinidad de conciertos, no os podéis ni imaginar la cantidad de conciertos. Me fui a vivir a Malasaña cuando se acabó lo del colegio mayor. ¿Empezaste a comprar CDs? Empecé a comprar CDs como un loco, a ir a conciertos como un loco. Empecé a colaborar en el fanzine Subterfuge. En un año lo estaba dirigiendo. Mm, Me fui a Nueva York con Subterfuge. Al volver, pues oye, haz un artículo. ¿Por qué no haces un artículo? Nos piden en el Ruta 66 que hagamos un artículo del viaje de Subterfuge. Anda, hazlo tú. Me conocen en el Ruta. Joder, oye, pues ¿quieres seguir colaborando? Entro en el Ruta. Fue tu despegue. Sí, 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 pero a lo loco, a lo bestia, empezar a hacer radio en una pequeña emisora por encima de Plaza de Castilla, en Radio Almenara, y siendo todavía muy joven, en los 90, plenitud vital. Nosotros además lo disfrutamos. Podemos volver cuando queráis a los 90 o a donde No, estuvierais. a los 2000. A los Era 2000, eso, sí. 2000. iPod, MP3. Y de repente Internet, con todas las cosas buenas que trajo, trajo otras cosas muy malas. Una estocada mortal a las revistas en papel. Empezaron a Y a cerrar. los periódicos. Claro, sí, por supuesto, a los periódicos también. Y las que sobreviven y en las que sigo colaborando, por supuesto se cobra lo mismo que hace 20 años, porque las cosas en todo caso han ido a peor. Y bueno, pues sí, muy bien, porque teníamos más información, descubrimos que Led Zeppelin, confirmamos que Led Zeppelin eran unos plagiadores, los Led Zeppelin de mi corazón, pero a nivel profesional fue un problema serio. Por eso cuando ahora la gente, y todos mis respetos, ¿vale? Yo qué sé, la gente ahora que... los taxis, es que ha llegado Uber. Bienvenido al club. Claro, imagínate los amanuenses cuando llegó Gutenberg, hijo puta, con perdón. Quiero decir, a que al final la vida nos va llevando y Se ahora... llama modernidad. Claro, todo, ¿no? Y me imagino que gente de bueno, que he tenido amigos que trabajaban en laboratorios de fotografía positivando y llega la fotografía digital. Kodak. Claro, las películas, la familia Eastman. eh, ¿Dónde está Kodak? bueno, pues te lo voy a decir. Están creo que en Buffalo, en Estados Unidos, porque estuve hace nada y pasé por allí. Hicieron un pedazo de edificio todavía con el logo. Y bueno, se han reciclado un poquito también, pero desde luego ya hay negocios que pasan de moda. Y la industria pegó un gran cambio también, Claro. no solamente a nivel prensa o a nivel escrito, sino también la industria discográfica. Claro, se fue al garete, pero ahí yo creo que fue más un suicidio. O fue, indujeron, ¿no? A ver, hay una cosa clara. Cuando en los años 50, 60, pues claro, apenas había televisión, no había videojuegos, no había tantas cosas, el ocio era otro. Y la música, que era además algo que en una fiesta, pues el que más y el que menos tocaba un instrumento, era algo que inundaba la sociedad desde el principio y era algo, cultura, entretenimiento, lazos familiares, afecto. Claro, va evolucionando, se convierte en una industria muy pujante, cuando los conciertos en lugar de teatros empiezan a poder ser en estadios, en cierto modo por culpa de los Beatles. Los pobrecitos no se escuchaban porque sonaban por la megafonía de los estadios, que eso es una mierda. Y las muchachas gritaban mucho. Por eso dijo George Harrison, esto es como ¿cómo dijo? Un circo de grillos, no tocamos más. Claro, el negocio es el negocio y dijeron, ¿y si ponemos amplificadores más grandes para que se oiga bien? Y ahí ya surgieron los grandes festivales, Woodstock,
el rock de estadio y ahí había un dinerín muy bueno, ¿no? Entonces, claro, al final, vendiéndose millones y millones de discos, eso fue una industria muy pujante. ¿Qué ocurre? Pues que según llegan otros ocios y según el boom de llega el boom de la televisión, el cine, pero a nivel de videoclub, llegan las consolas de videojuegos, la música va bajando como negocio. Y también en los 80, claro, la Thatcher y Reagan cambiaron mucho el capitalismo. El capitalismo había sido de un modo y el capitalismo cambió al neoliberalismo y digamos que las estructuras de las empresas cambiaron mucho y se empezó a primar mucho más, de una manera mucho más disparatada, el beneficio. Claro, en los 80, si os fijáis en esos vídeos de la MTV, es una década muy loca. Empiezan las baterías sintetizadas, empiezan las modas a triturarse una detrás de otra. Y os recomiendo un libro que se llama La Escuela de la Ignorancia. Es de un francés, creo que es filósofo, un tal Miché o algo parecido. Es un librito muy finito, rollo Sin Noticias de Gurb, os lo recomiendo. Y hace un estudio de por qué anteriormente, las décadas anteriores a los 80, los taquillazos de cine, los discos más vendidos, eran muy buenos y por qué a partir de los 80, Los 40 principales. sí, pero parece como que empieza a separarse el arte del entretenimiento a partir de los 80. Y te hace un estudio, que habrá quien esté de acuerdo y quien no, yo estoy de acuerdo, que en los 80 ya lo que se va es a por la pela. Y que si bien siempre fue un negocio el cine, siempre fue un negocio la música, había detrás profesionales a los que les gustaba la música y el cine y buscaban también el arte, no solo el entretenimiento y no solo la pela. Y aparece Vinnie Vanilli. Claro, cosas así que hubieran sido impensables en los 70. Entonces en los 80 parece como que el negocio se separa un poco del arte y, y yo creo que artísticamente todo se empieza a ir a la mierda. Y yo creo que la industria discográfica en particular, desde luego no le vino muy bien las descargas digitales, internet, también fue víctima, como las revistas de papel, ¿no? Fue víctima. Pero yo creo que la selección de artistas que hicieron dejaron de invertir en cazar talento y en los 90 hubo todavía, pero ya era más como más a saco por la pasta. Y claro, llegan los 2000 y al final dicen crisis. Para mí fue un suicidio. Fue algo que se fue, no que lo programaran ellos, pero para mí es que llevaban un mal camino y acabaron mal. Entonces, pero bueno, no soy el único que piensa eso. Habrá quien piense que no, habrá quien piense que todo maravilloso. Pero lo cierto es que al final, pues cambia el modelo de negocio, pues es lo que hablábamos, ¿no? Claro. Te cambia todo. Eso fue en esos primeros años, en esa primera década del año 2000, que estábamos anticipando lo que luego vendría con plataformas. El cambio ha sido tan radical y tan rápido. Claro. Por cerrar esta década, la primera década del 2000, ¿cuál es el disco imprescindible? Pues mira, justo ayer en mi emisión de Twitch estuvimos analizando un número que ha salido de la revista Uncut, una revista británica de música, y ha sacado un número especial, los 500 mejores discos del siglo XXI. Y ayer justo lo tengo fresquísimo. Estuvimos hablando de ello. Entonces, yo tengo un disco favorito del siglo XXI, que es del año 2001, por lo tanto, de esa década que apuntas. Es de un grupo sueco que se llaman The Soundtrack of Our Lives, la banda sonora de nuestras vidas. Es el tercer disco de esta banda y tiene unos ecos muy Beatles, muy a los Who, muy a Pink Floyd, mezclando melodías, mezclando guitarrazos, mezclando atmósferas. Hay que buscarlos. Sí. Sí, os lo voy a recomendar. Ese disco estuvo... ¿Qué ocurrió con ese disco? Fijaos, pues que parecía que lo iban a petar y se fabricaron muchísimos discos. Noel, de Oasis, se enamoró de ellos y se los llevó de gira por todo el mundo. Ficharon por una compañía grande y parecía que lo iban a petar. ¿Qué ocurre? Que se fabricaron tantísimos discos que no se vendieron que tú vas por Estados Unidos a las tiendas de segunda mano y te los encuentras por $1. Entonces yo habré comprado ese disco como 20 o 30 veces y lo regalo. O sea, yo en todos los viajes que he hecho a Estados Unidos, con mi querido amigo el colega, The Soundtrack of Our Lives. of Our Lives. Yo hablo del tercer disco, Behind the Music, detrás de la música.
Una maravilla. Me voy a buscar. Yo además lo tengo firmado por ellos. Yo soy un fanático de esa banda. En 2012 me fui a Estocolmo a los conciertos de Separación. Dieron 6 conciertos, uno de cada disco, en un teatro. No, soy un estudioso. Así que yo me quedaría con ese disco de esa primera década, pero también fue una década maravillosa, porque fijaos, aunque la música ya no sea un negocio, o no sea un negocio tan pujante, y las discográficas grandes solo inviertan en unos poquitos grupos, y nadie vende ya mucho, llegaría el revival del vinilo, pero eso, yo creo- en fin, ya llegaremos a eso. Musicalmente fue genial. Se ha seguido siempre haciendo una música maravillosa, reciclando, mezclando estilos. Entonces, no sé, es que no hay década mala. Es que a mí cuando dicen, no, el rock ha muerto, es que no sé qué, y nos a la porra a todos. En Ya. España hubo muchísimo mix, es verdad. Y de repente empezó a mezclarse el flamenco con otros movimientos y fue un exitazo. En un Bueno, principio pero, los muy puristas. pero fíjate, te estás hablando, yo creo que de la leyenda del tiempo de Camarón. Quiero decir que nos podríamos ir muy atrás y sí, pero es que yo creo que esas mezclas siempre se han hecho. Por ejemplo, mira, en los 90 surgió Niña Pastori, que dentro del flamenco pues fue rupturista. Yo recuerdo en el Espárrago Rock, un festival en Granada, la Niña Pastori, y había muchos gitanos diciendo ¡ele! Y otros diciendo ¡ah! Furruñados, ¿no? Lo mismo que pasó con Camarón antes. Pero es que en ese mismo Espárrago, creo que fue en el 96, si no recuerdo mal, Enrique Morente se juntó con Lagartija Nick e hicieron el disco ese Omega con Lorca, con sus letras. Los Carmona. Claro, Ketama. Ha habido unas fusiones muy interesantes si nos quedamos en el flamenco y estamos en los 90. Pero es que si nos vamos a los 2000, aunque más adelante, el primer disco de Rosalía es una maravilla. No es flamenco puro, pero el primero tiene un arte y tiene una cosa ¿Cómo impresionante. impactó? ¿Qué fueron los Goya? Cuando ¿Cómo impactó Rosalía Sí, es una versión de algo. de los chunguitos? La de los chunguitos, la de Si me vas a elegir. Sí. Con el olor fino. Iba de mezcla, rojo, o sea, no me iba de acuerdo. rojo, Sí. ella Sí. Bueno, No, es que la tía tiene se mucho me pone arte. la piel de gallina. Otra cosa es que la música que haga a mí no me guste lo que hace ahora. No me gusta, pero yo creo que la tía tiene Bueno, un es que talentazo si llegamos a tremendo. esta época me echó a llorar. Bueno, Pero tenemos otra década en media, la de La de los dieces. la de los 10, ayer Pero ahí- se consagró ya esto de Spotify, la gente dejaba de comprar música para ser usuario. Sí. Música es un cambio de mentalidad. ¿Tú sigues comprando música o la usas? Sí, yo no, yo compro Pues sí, muchísimo. Pero sí, sigo comprando música. La industria del disco se ha revitalizado mucho con el vinilo. Yo me niego a lo del vinilo. Y me niego porque me parece que la mayoría de la gente que compra vinilos no los oye y los pone en la pared. El vinilo no se oye mejor que el compacto, disculpadme. Lo que se está cobrando por un vinilo es una barbaridad. Ojo, cuesta mucho más caro de fabricar, con de eso os lo digo yo, que tuve una discográfica en 1998 y saqué un único disco. Y fui manager. Esta historia nos la tienes que contar otro día. Otro día os lo cuento. Pero a mí lo del vinilo me parece que es mucha tontería. Ojo, si sirve para que se venda música, perfecto, bravo. Pero yo no compro vinilo. Compro alguno, me regalan vinilos amigos músicos y están en mi pared firmados. Oye, para JS, tal igual. Pero tengo 3 tocadiscos en casa y que estoy rebelde, no pincho vinilo. No. También te digo, me compro muchos CDs que a lo mejor no llego ni a escuchar porque estoy con los Marshall inalámbricos y con Spotify y a lo mejor el CD no lo he llegado a abrir, pero a mí la música que me gusta necesito palparla, ver los créditos, abrir el librito. Dejaría recordar aquellas colecciones de CD tan cuidadas que en el mundo pre-internet venían con las letras. A mí Claro, eso me es importante. encantaba. Bueno, pero ahora en Spotify puedes ver la letra de Claro, voz. sí, pero entonces es que no era difícil destrozar una letra en inglés o lo que sea. Claro, no, pero aparte de una cosa, el formato físico de vinilo es el más bonito, es el mejor, la carpeta, el arte, quiero decir, es impresionante. Pero yo, que soy muy pragmático y que estudié ingeniería y que luego he pinchado en sitios, la comodidad de llevarte en un bolsillo de una chupa... Yo además ustedes, como tengo tantos, los digipack no los rompo, son cartón. Pero los de plástico, yo tiro las cajas y los meto en fundas.
Entonces yo en un abrigo me llevo 20 CDs y otros 20 en el bolsillo, estoy que ir a pinchar en un sitio y llevo 40 compactos. Eso con vinilo no pasa. El vinilo se te estropea una carpeta y te da un dolor, no es lo mismo. Pues fijaos que lo que me estoy comprando yo ahora mucho son box set en CD, el Sgt. Peppers de los Beatles. Yo creo que fue el primer disco que reeditaron en box set de lujo. Se les ha ido la mano, por supuesto, en el precio. Por supuesto, nos estamos volviendo locos todos, que parecemos ricos. Y luego, en que se están rescatando a veces, toma 47 de la canción. Se nos va un poco la pinza. Pero claro, hay gente muy fanática ahí. Hay 3 o 4 artistas, los Beatles, Rory Gallagher, que es un guitarrista irlandés, Thin Lizzy, otro grupo irlandés, que me estoy comprando las reediciones ampliadas deluxe de algunos de sus discos, con maquetas, con directos, con unos libretos que flipas. Esto es un vicio, es una enfermedad. Es una enfermedad. Y sí, el mercado está yendo hasta ahí porque las discográficas dicen, tenemos este catálogo, ya vendemos menos de cada. A ver a quién le podemos sacar algo de dinero. Mira, los gilipollas estos que tienen ya 50 años y que se supone que tienen algo más de dinerillo y que están flipados con esto, a lo mejor no vamos a vender 2 millones de discos como antes, pero yo creo que 15.000 de esto a 85 euros, yo creo que sí lo vendemos. Y ahí estamos unos cuantos. Así, nada, yo no dejo de verdad, no dejo de disfrutar, no dejo de escuchar, no dejo de descubrir grupos, no dejo de ir a conciertos de grupos actuales. Pero ojo, yo no voy a ver a los Rolling Stones a un estadio, ¿eh? Yo ya los he visto. Yo no voy a ver a, es que no sé, cualquier grupo de estos grandes que además te cuesta un pastizal la entrada. No, yo no voy. ¿Cómo están los precios de los Esto es conciertos, una verdad? cosa, que yo voy a conciertos 2, 3 todas las semanas, entre 15 y 30 euros, pero de grupos que no son conocidos. Claro. Y ¿Quién se puede buenísimos. permitir pagar un concierto de Oasis? Pero mira, lo triste es que alguien piense, me gusta la música porque vi a Oasis y me voy a dejar 250 pavos. No, mira, no, perdóname. Ahí hay mucho postureo y es algo malo que tienen las redes sociales, lo de vivir la experiencia. Con todo el respeto para los que queráis hacerlo, mirando a mi cámara. Pero, si a ti de verdad lo que te gusta es la música, tú lo que vas a hacer es irte a 10 conciertos a 15 euros, a la Sala Fan House de Madrid, a la Sala del Sol, no sé, la Sala Copérnico. Yo vi a Coldplay creo que fue, no sé si fue el Bernabéu o el Vicente Calderón, cuando todavía estaba el Vicente Calderón en el Río, Ujú. que yo creo que no conocía a Coldplay de los conciertos más vacíos a los que yo he ido. Y no me acuerdo cuánto pagamos, pero vamos, una miseria. Y el último concierto de Coldplay estuve mirando en todas las ciudades de Europa y era imposible. O sea, salía más barato sacarte un billete a Manchester y verlos en Manchester que verlos en Madrid. O sea, era ridículo. A Manchester me fui yo a ver a los Black Keys hace unos cuantos años porque tocaban en una arena para 10.000 personas por 55 euros. Y aquí estábamos obligados a estar en un macro festival con 80.000 personas. Y yo dije, Carmen, ¿nos vamos? Y nos fuimos. No, ocurre eso. Pero ojo, en Pero Estados Unidos... ¿no te parece que se ha perdido un poco la dimensión? Sí, pero fíjate, es la industria de nuevo, es un poco la tontería y es un poco la fiebre post-COVID de estos locos años 20 que estamos viviendo como los del siglo XX después de la gran Guerra, Primera sí. Guerra Mundial y todo esto y las gripes y todas estas historias. Pues ahora, después del COVID, la gente nos hemos vuelto locos, queremos vivir la experiencia y luego el postureo en las redes sociales de, hola, ¿qué tal? Yo creo que hay mucho. Claro, Pero creo que las experiencias instagrameables están haciendo bastante daño. pero fíjate, entonces lo que ocurre es que la industria de la música saca menos dinero, los artistas ganan menos dinero y llegan grandes multinacionales como Live Nation y otros promotores gigantescos que tienen un monopolio que en teoría, según el capitalismo, están prohibidos los monopolios. Pero que eso con Thatcher y con Reagan se fue bastante a la porra lo de las leyes antimonopolio. Y como tienen la sartén por el mango, pues te cuelan lo que quieran, con unos porcentajes de gastos de gestión desbocados, que yo estoy encantado de pagar gastos de gestión, porque yo no quiero estar una hora en la cola de Madrid Rock esperando
ay no, ya no quedan aquí, vete al otro Madrid Rock, como en los 90. No, no, sí, a mí me parece fantástico. Pero cóbrame 5 o 6 pavos como mucho, si la entrada es cara. Pero de los conciertos que yo voy, la comisión pues es 2 euros, 2,5 euros. Entonces, de verdad, hay un montón de grupos maravillosos. Escuchad a Cometa, escuchad a La Perra Blanco, una muchacha de Cádiz que toca la guitarra, blues, rock and roll, que fripas. Tiburona, unas tías de Madrid divertidísimas. Sí, los Soul Jacket, que son unos gallegos que hacen un rollo rock sureño buenísimo. Antonio Hernando, que es un cantautor maravilloso, jienense, afincado en Madrid. Es que podría empezar a decir los grupos y no parar. Y os estoy diciendo españoles a propósito. Pero yo qué sé, pasado mañana voy a ver a los Hanson Jack, un grupo norteamericano que cuesta 25 euros. Verles, que se hacen una gira por España, 4 o 5 conciertos, 25 euros. Y son unos tíos que si te gusta el rock de los 70, vas a flipar. O Dickie Horrell, un chacho de 27 años, afroamericano que toca blues, que a ver si se cuida un poquito la línea, porque parece B.B. King, pero B.B. King cuando era mucho más mayor, porque B.B. King de jovencico era un poco más delgado. Y hace un blues maravilloso. Entonces, de verdad, si amáis la música, investigad. Hay un montón de música barata, gratis, con conciertos que podéis ir. Y me preguntáis a mí, si me tenéis a mí, buscando en redes sociales. Hago vídeos para el museo. Pregunta del millón. ¿Cuál? ¿El reggaetón es música? Mira, la charla esta que tengo para colegios de cómo amar la buena música, evidentemente a mí no me gusta, ¿vale? Pero yo hace mucho que no coincido con música de moda, con la música mayoritaria de la juventud. Pero es que Frank Sinatra decía que el rock and roll era una mierda y era para degenerados. Es que la generación de Elvis decía que lo de los Beatles eran unos melenudos que no sé qué. Es que la generación de los Beatles llegó el punk y dijeron que eso era ruido y los músicos de jazz decían, esa gente no sabe tocar. Y es que eso ha existido siempre, ese choque generacional. Entonces yo me niego a aceptar que una generación entera no tiene ni puta idea de nada. Es otro lenguaje. Igual que un pintor, un restaurador del Museo del Prado, si ve a un tío con una tablet haciendo arte gráfico moderno y que puede ser fantástico, o si hubiera visto Velázquez a Mondrian, habría dicho, ¿dónde vas? No, ya me ha salido el manchego que llevo dentro. Entonces, me ha salido además con acento de Tomelloso. ¿Dónde vas? Entonces, a mí no me gusta, no entiendo cómo puede gustar, pero no me atrevo a juzgarlo. Entonces, es lo que yo le intento decir a los chavales en las clases, es tender puentes e intentar abrirlas a otras músicas, por decirlo de algún modo. Pero yo no me atrevo a juzgarlo porque la historia nos demuestra que periódicamente ha habido un conflicto generacional y ha habido lenguajes musicales y cada generación ha tenido su música, hecha con unos instrumentos o con otros, hecha con unos códigos o con otros, en cualquier disciplina artística. Entonces, ¿a mí me parece una mierda? Sí. ¿Lo es? Pues, supongo que no. Os habéis encontrado con el JF buenista. Pero os he dicho que no me gusta. Os he dicho que para mí no tiene mérito. Pero también del hip hop se dijo lo mismo. Y ahora el hip hop se considera diferente. Venga, de todos los estilos de música de la historia clásica, jazz, rock, soul, pop, rhythm and blues, yo qué sé, Sí. country, hip hop, rap, reggae, flamenco. Que elija uno. Sí. Es que me voy a venir. ¿Heavy o rock? Pues me quedo con el blues rock de finales de los 60. Porque tiene muchos lazos con el heavy metal. Vino de ahí. Era una evolución de cosas que hicieron bandas que adoro como los Stones o los Beatles. Ahí está en el blues rock estaba Led Zeppelin, que es uno de mis grupos favoritos. Yo diría que lo que más me gusta es ese rock guitarrero de finales de los 60, principios de los 70. Y de hecho, fijaos, en Let's Rock Radio tengo varios podcasts. Uno es La Fragua de Vulcano. Y se centra justo en ese estilo. Y lo he elegido por eso. Y me flipa el soul, me flipan mil cosas. Creo que ha quedado claro.
y me gusta el punk, pero si tuviera que elegir solo uno, y ahí estaría Jimi Hendrix, y ahí estarían Eric Clapton, no sé, los Allman ¿Y tú, José? Brothers. Pues yo sería incapaz de elegir uno porque soy un poco ecléctica. No, pero ¿cómo que sea capaz de que... Si no elegido uno, pues... Eso sabes un montón. Pues sí, yo dependo muchísimo del estado de ánimo. Joder. Entonces hay veces que me te solto... No, es que solo podría haber dicho yo. Es que esto es trampa. Pues voy a mirar a su cámara. No me vale esa respuesta. José, por favor. Uno. Pues yo creo que la música folk. Bien. Folk. No lo hemos hablado. No hemos hablado del folk, no hemos hablado de la salsa, no hemos hablado del techno. La bossa nova me flipa. ¡Oh, la bossa nova! ¡Qué bonita! Me flipa la Bueno, es que bossa nova. te digo, es que yo creo que es difícil, excepto el reggaetón, creo que y el Sí. heavy metal. Sí, bueno, que no pasa nada. Pero creo que todos los demás estilos musicales me encantan. No, ha dicho folk. ¿O son soles? Yo rock. Rock. Pero vamos a acotarlo un poquito, ¿no? Yo soy de Beatles. Vale. Rock ahí se Venga, puedo llegar a Stones. No pasó. Me quedé ahí. Puñito. Me quedé ahí enganchada. Puñito. Sí. Jo, pues ha sido una charla súper entretenida, JF. Podríamos estar aquí 2 horas más. Y 5. Y 5. Y encima me llevo una taza. ¿De verdad que es de regalo? Sí. Sí, Me sí. encanta, es preciosa. ¿La vendéis o algo? No. Pues deberíais. Pues deberíamos, Son regalos. efectivamente, sí. Deberíais porque hay que pagar su micrófono, hay que pagar al señor técnico, Sí. este foco maravilloso. Mirad, en la página web de Sexigenarias, por solo 17 euros, tenéis estas tazas con un logo chulísimo y que os van a permitir arrancar el día tomando café o té también, puede ser, con una energía estupenda. Oye, el día que guardaremos este clip y el día que tengamos una página web y que podamos vender, vendemos. Va a haber que darle comisión. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido, bueno, la verdad que incluso mejor que lo que esperábamos y eso que nuestras expectativas eran altísimas, porque para eso somos oyentes tuyas en la radio, pero ha sido una charla entretenidísima. Estoy mirando mi cámara con la ceja así como estaba esperando de que... Lo agradezco. Para mí también las expectativas eran altas y se han superado. Sois todavía más guays en tridimensionalización que en el rollo pantalla. Y tenía que haberos traído yo mis tazas. Pero bueno, pues para la siguiente vez Para la siguiente. os traigo tazas. Sí. Para la ruta 66. Sí, que queréis viajar a Estados Unidos. Eso. Yo soy la persona adecuada para montaros un viaje. En esta cita queda pendiente. Pues nada, muchísimas gracias a todos vosotros por seguirnos, por acompañarnos un mes más y nos vemos en redes sociales. Estamos, ya saben, en Instagram y en TikTok y ahora también en Facebook.